Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Lucero y les doy la bienvenida a este nuevo espacio Detrás de una firma. En este nuevo segmento vamos a tener entrevistas con invitados muy especiales quienes nos aportarán contenido de valor, tips de emprendimiento, tips del mundo inmobiliario, todo para que puedas tener más herramientas y te puedas inspirar si vas a emprender en el sector inmobiliario. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Mijail Yan, quien es mi esposo, es mi socio y además de dedicarse al sector de la arquitectura, está en el mundo de bienes raíces y es actualmente el director comercial de Century 21 Principal. Mijail, bienvenida a este nuevo espacio. Muchas gracias por estar acá, gracias por la invitación. Sé que hay diferentes personas que han sido invitadas, pero ser el primero es un honor. Gracias, Mijail. Mijail, te dedicas al rubro de la arquitectura de hace más de una década. Cuéntame, ¿cómo nace esta vocación, este deseo de dedicarte a este rubro? En realidad nace desde muy chiquito. Yo cuando jugaba en mi patio armaba casas, armaba elementos. Mi papá es ingeniero civil. Okay. Entonces siempre estuve vinculado de una u otra manera a la construcción, al diseño. Veía como él sentado así, dibujaba a mano. Así que siempre estuve ligado por sentir esa vocación, ¿no? Sin embargo, no fue la primera línea con la cual entré a estudiar o a ejercer. Antes de eso, pocos lo saben, pero fui seminarista. Entré a ser sacerdote o a buscar el camino a ver si era así en ese momento. Y luego, con el pasar de los años, pues gracias a Dios, digo gracias a Dios porque me encaminó a descubrir cuál era mi verdadero camino. Y ya luego, pues salgo del seminario a estudiar arquitectura. O sea, primero seminario, luego arquitectura y luego mundo inmobiliario. Sí, okay. por así decirlo. Por así decirlo. Porque durante mis estudios de arquitectura, al hacer mis primeras prácticas, es que ahí es donde me adentro al mundo inmobiliario. Ok, entonces en esas prácticas es lo que te abrió al sector inmobiliario. Así es. Ok, ¿cómo fueron esas prácticas que te interesó? O sea, estar estudiando arquitectura y te interesó inmediatamente bastante temprano. Lo que pasa es que el arquitecto en la cual yo estaba apoyando, él pues dentro de los requisitos que tenía para un tema... Tus actividades que tenías que realizar. Así es, de asistencia, él justamente él estaba también construyendo. Y tenía de ventas unos apartamentos y él tenía una persona que le ayudaba a vender los apartamentos. Pero como yo sabía el diseño, yo sabía todo el tema de cómo la distribución, acabados y todo el proceso en el cual estaba, pues esta persona no asiste y me envía a mí. Y justamente al enviarme a mí había una pareja de esposos muy jóvenes y esta pareja de esposos pues termina comprando la propiedad. Y es ahí donde inicia mi mundo. Te conectó de cierta forma. Así es, al tema del real. Así es. Ok, entonces veo que de repente en ese momento de que estabas presentando la propiedad ya sale tu Mijail de que comienza a vender, porque finalmente es distinto enfocarte netamente en los acabados, en la distribución, ya algo más pegado a tu rubro, que vender. ¿Cómo sale ese Mijail vendedor? ¿Cómo aplicas esas estrategias? ¿Cómo comenzaste en todo caso? Bueno, lo que tú has dicho es cierto, es distinto. Y parece mentira, pero cuando uno está en el mundo de la arquitectura, el diseño y la construcción, cuando entra el tema de las ventas, parece que va a ser sencillo, pero no es sencillo. Entonces, ¿qué uno que aplica o qué intuye hacia ese momento? Pues en realidad lo aprendí desde muy chiquito. Yo no tuve un tema familiar de opulencia. En realidad vengo de una familia pues que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, de media baja, por así decirlo. Tengo una madre muy luchadora, muy trabajadora, inteligente, da a sus hijos. Y mis hermanas mayores estaban estudiando, me llevan 8 o 5 años, entonces la edad justamente marcó una diferencia para yo acompañar a mi madre en todos los emprendimientos que ella tenía, además de ser educadora. Ella es pedagoga de profesión, además de socióloga. Entonces el sueldo no alcanzaba y mis hermanas estudiando y viendo de crecer, pues alguien tenía que acompañarlo. Entonces
de muy chiquito la acompañé a vender lo que son ensaladas de frutas. Ella puso una bodega, intentó poner una bodega o algo pequeño, una librería. Pero ya en el tiempo yo tuve que acompañarla al centro de Lima a vender justamente por los stands que había en el hueco, ¿no? Ya sean golosinas, todo el... Venta de productos, todo comidas, lo que, exactamente. Entonces, algo que aprendí en ese momento y que me sirvió justamente a conectar es que tú podrás ofrecer todo lo que tú puedas ofrecer, pero una cosa es ofrecer algo y otra cosa es tener el producto que el cliente quiere para comprarte. Claro. Entonces son dos cosas, parecen mentira, pero son dos cosas distintas, y para entender qué cosa es el producto que quieren comprarte es entender al cliente. Entonces es escuchar al cliente, es saber a dónde va, es acercarte a alguien. Por ejemplo, cuando vendía ensalada de frutas o cuando estaba vendiendo esas golosinas o gaseosas heladas, no esperar sentado que vengan a ti, porque a veces no van a venir por miedo, por dudas, porque presupuestos. Y además se puede pensar, o sea, cualquier persona que te escucha podría decir que las clientes van buscando ese producto sí o sí, diferente de repente el tema de las propiedades. Así es, y es lo que determina una diferencia, porque si tú observas, automáticamente empiezas a leer a la persona. Se leía personas con calor, que estaban sudando, cansadas, que se detenían. Entonces ahí algo refrescante, no decir solamente el producto, sino hacia la necesidad que el cliente tenía, por así decirlo. Claro. Entonces eso determina mucho cuando voy y presento la propiedad de esos jóvenes. Porque no es que, a ver, todo el mundo sabe qué cosa es una sala comedor. Todo el mundo sabe qué cosa es una cocina. En ese momento el marketing no tenía el tema de neurolingüística aún desarrollado, pero sí había en ese momento, en ese tiempo, estamos hablando hace más de 20 años atrás, que se hablaba de la necesidad del cliente, ¿no? Se hablaba de lo que él podía ofrecerse, pero es distinto. Entonces a los jóvenes automáticamente te empecé a hacer preguntas, y eso fue lo primero que hice al momento de llegar. Okay. Y ofrecerles la propiedad, porque... Entonces primero saber qué necesitaban. Exacto. Además, una de las primeras preguntas fue, ¿ustedes hace cuánto tiempo están juntos? Ok, ¿no? Es una pregunta no común, digamos, no dirigida al inmueble. Exactamente, porque algo que a ellos les gustó fue que los derivé hacia otro producto que sí podía encajarles, y no el producto que ellos en primera línea estaban interesados. Okay. Porque ellos querían un departamento de 3 dormitorios, él estaba trabajando, él había recién terminado un poco la carrera, ella también está trabajando, querían tener un hijo y querían embarcarse en un crédito muy alto. En ese momento las tasas no eran tan altas, pero era una pareja que estaba creciendo. Y mi consejo en ese momento fue, ¿cómo se vende acá 5 años? ¿Cómo se vende acá a 3, 2? ¿En cuánto tiempo piensan pagar el crédito? ¿En cuánto tiempo? Un poquito aprendiendo, porque en ese momento yo tampoco no sabía de créditos hipotecarios. Claro. Pero sí sabía de qué cosa era invertir y qué cosa no era invertir, porque en la vida a mí me habían enseñado de una manera muy teórica esa forma de entender la vida, ¿no? Entonces terminaron agradecidos y terminaron comprando. Entonces, no comprando ese inmueble que le fuiste a señalar, sino otro dentro del mismo edificio que encajaba más con sus necesidades. Exactamente. Okay. Y que luego en el tiempo me buscaron para comprar otra propiedad y agradecieron el consejo que yo les había dado en su momento, y que, bueno, y a partir de ese momento el arquitecto me empezó a mandar a mí como su amuleto, ¿no? Como que era la cábala. La cábala, ¿no? La cábala. Y bueno, y ahí es donde inicio pues mi mundo en el tema inmobiliario. Sí, porque era parte, ¿no? Claro, te llevó a eso, justamente esas prácticas que estabas realizando. Y, por ejemplo, ahí que estabas todavía, digamos, en el sector de arquitectura y tuviste ese primer contacto, ¿no? Esa primera entrada, y que de hecho no es fácil que en una primera visita se venda una propiedad, no es lo común. A partir de ello,
¿Ya te dedicaste de lleno al mundo inmobiliario o todavía te dedicaste a la arquitectura y luego volviste? ¿Cómo fue esa evolución? A ver, en realidad, mi madre, cuando yo luego de salir del seminario, empiezo a estudiar arquitectura y hubo la esperanza de poder pagarme la carrera. Entonces, el primer ciclo, segundo ciclo, primer ciclo más que nada me lo pagaron íntegro, pero ya a partir del segundo ciclo yo tenía que trabajar. Porque para poder pagarte la carrera. Sí, porque lamentablemente no salió lo que ella esperaba, no salió lo que se daba. Mis padres son separados. Y bueno, pues dentro de esa línea yo necesitaba tomar una decisión. Me pongo a trabajar o empiezo a trabajar o dejo la universidad, entonces empiezo a trabajar ahí. Y el mundo de la arquitectura nunca se me desligó, siempre estuve a la par del mundo inmobiliario. Desde siempre llevo las dos cosas a la vez. Okay. Pero siempre ligado al mundo inmobiliario. O sea, llegué a hasta estar en Grupo Primax, viendo el tema inmobiliario también. Llegué también en el tema de arquitectura a trabajar en diferentes empresas, pero siempre ligado al mundo inmobiliario. De alguna manera siempre estuve ligado por clientes, por consejos, por experiencias, porque sabía qué significaba construir, sabía qué significaba una rentabilidad, sabía qué significaba un tema de... Entonces me fui especializando también en el proceso para poder mejorar mis técnicas de ventas también y mis formas de... Y eso hizo que pasase de diferentes etapas, diferentes formas. Ser independiente, ser dependiente, ser independiente, ser dependiente, ser independiente. ¿Y por qué? Porque surgían oportunidades en ese momento que encajaban bastante bien en el mundo inmobiliario y la construcción que yo tenía. Ok. ¿Y cómo hiciste, qué ocurrió en el camino para que hoy por hoy seas el director comercial de Century 21 Principal? Uy, pasaron muchas cosas en realidad, ¿no? Cuando ya empiezo a formar mi propia empresa hace mucho tiempo, que es de diseño y construcción, venta de acabados y para cerrar el círculo en el tema inmobiliario, yo quería cerrar un círculo completo, me asocio, nos empieza a ir bien, pero lamentablemente me roban. Me roban capital que tenía, error mío de un muchacho novato, porque saco dinero del banco para pagar a los proveedores, para abaratar costos y demás. Y porque en ese tiempo la bancarización aún no estaba tan dada, entonces era más efectivo y una compensación como tal. Entonces me interceptan, me encañonan, me bajan del auto, me golpean la espalda y demás. Entonces ese proceso de pasar de independiente a estar como una persona pues comprometida con los gastos que había que tener, tuve que sacarme un préstamo, estaba en cama, tuve muchos elementos para intentar salvar esas obras que estaban en camino y terminar al menos dentro de lo posiblemente bien ante esos clientes que tuvieron sinceramente la paciencia del caso. Encontré a decirme a mí mismo, ok, si yo quiero seguir creciendo, tengo que seguir aprendiendo. Entonces, en mi etapa de recuperación, empecé a prepararme más. Estaba echado en cama, estuve bastante tiempo tirado en cama, prácticamente casi 8 meses, porque me patearon la columna, me moví, o sea, fue bastante delicado. Y salí bien, pero volver a reengancharme y decir, ok, tengo que pagar unas cuentas, necesito aprender, creo que es momento de buscar algo en el cual pueda compartir, pueda crecer y me genere la seguridad para luego volver a dar el siguiente paso. Es decir, volver a reincorporar. Es ahí donde sale una oportunidad de trabajar en el grupo Primax y a través de una remodelación que iban a hacer a nivel de oficinas. Y me acuerdo que cuando yo llego, lo primero, me dan todo y yo digo, no es viable. Y me mandan a llamar porque todos los concursantes habían mandado sus propuestas, cuando iban a
cuánto iban a cobrar y demás. Todos apuntando a la remodelación. Exactamente, Okay. y yo fui el único que dije, no les conviene remodelar. Claro. Porque algo que aprendí y algo que es necesario en el mundo de las ventas es ser totalmente honesto y directo sobre lo que conviene al cliente. Porque eso no va a hacer que no es que no te vayan a comprar, no vayas a generar el producto, sino que vas a darte el siguiente escalón para que confíen en ti, porque la confianza es la clave de una venta. Claro, y conectas con el cliente. Exactamente. Entonces eso hizo que entrar ahí, tuviese un buen puesto, tuviese una buena línea de carrera. Hicieras más contactos. Hiciera más contactos, hice un montón de contactos muy buenos. Me codeaba con gerencias generales de diferentes grupos de Romero, gerencias de otros rubros alineados a lo que siempre es construcción inmobiliaria, pero me hizo entender un lenguaje financiero que en ese momento, justamente en mi etapa de crecimiento, tenía que seguir. Claro. Y luego de un tiempo pues salgo ya de Primax porque pasaron muchas cosas a nivel de salud. Y es ahí donde digo, ya, es el momento, ¿no? Y ahora sí 100% al rubro inmobiliario. Y ahora 100% al rubro inmobiliario. Dentro de esa línea de acción entré a trabajar en una empresa que es conocida acá en Perú. En ese tiempo Century 21 no estaba aún en el rubro inmobiliario. En el Perú, en el mundo sí estaba. Y en ese camino conocí a alguien de Century 21, justamente colega, y me gustó las formas y los procesos que ellos tenían, toda la línea de acción formal que ya tenían como know-how. O sea, había un montón de elementos que me atrayeron al tema de Century 21. Te conozco, Con el mismo objetivo. con el mismo objetivo ambos, de querer ya siempre armar algo, una empresa, ser broker inmobiliario. Tú ya también tenías bastante tiempo como eras abogada, entonces hicimos un buen match, y bueno, es ahí donde sale la oportunidad de comprar y bueno, de abrir una oficina de Century 21 principal. Y eso fue el camino desde muy chiquito que me fue llevando hacia Todo finalmente fue todo fue encajando para estar acá y ahora estar siendo director comercial de lo que es Century 21 principal. Ok, ¿y qué haces tú detrás de una firma? ¿Qué haces detrás de Century 21 principal para destacar? Bueno, hemos ido aprendiendo, creo yo, diferentes formas. ¿En qué sentido? Hemos ido, al momento de ir creciendo, nuestros papeles han ido cambiando y evolucionando. Obviamente siempre hemos sabido dividir elementos tanto administrativos, legales, pero también comerciales y demás. Eso involucra que el papel en el cual me destacó o nos diferencia, creo, no solamente soy yo, creo que es el equipo, eres tú. O sea, son todos los elementos que se van integrando. Creo que haber armado una estrategia sólida desde el punto de vista de inversión en el cual estábamos al punto de vista de hoy día ha hecho que hayamos escalado, de repente no tan vertiginosamente como algunos negocios pueden ser, pero sí de una manera constante. Empezamos, me acuerdo, en una oficina de 65 metros cuadrados, casi 60 metros cuadrados, casi 68 metros cuadrados. Ahora estamos en una oficina de 188 metros cuadrados, en una calle que no era muy grande, cerca a una avenida, hasta en Pardo y Aliaga, ¿no? Cercadazo. Entonces, toda la estrategia fue creciendo. Entonces, en ese crecimiento fuimos conociendo personas. Entonces, ¿qué nos diferencia, creo yo, qué ha hecho que nos diferencie? Es el trato personalizado. Es la búsqueda de valores siempre en los asesores. Es confiar en el equipo humano que tenemos como parte administrativa también. Eso es importantísimo, ¿no? Porque muchas personas jóvenes pueden acercarse o personas con una suerte experiencia, pero de no tener a ningún administrativo, ahora ya somos un equipo de casi 8 personas, ¿no? Entonces, los administrativos y como asesores tener a 20 asesores
de muy alto nivel. Es un trabajo que creo no va a depender o como que soy meritorio o creo que nosotros no somos meritorios de ese crecimiento. Es un agradecimiento, pero obviamente involucra una estrategia atrás en las cuales ellos están avanzando, ¿no? El año pasado 4 de ellos han ganado Centurión, entonces y eso es una alegría como equipo, ¿no? Ahora nombras el Centurión. ¿Qué es el Centurión? El Centurión es un galardón que se da acá como marca, que es como una estatuilla del Oscar, donde a nivel del año se premia a la persona y a la oficina para pues haber logrado una meta. Eso es en teoría el Centurión, pero para mí particularmente el Centurión es un reconocimiento a la persistencia, al querer crecer, al salir de tu zona de confort. Es un galardón a la negativa, a la mediocridad que puede existir. Es el diferenciarte en ciertos elementos. Y a pesar de que hay personas que no logran llegar al Centurión y se quedaron muy poquitos, muy poco, pues que no tengan Centurión no significa tampoco que no, oye, qué cosa, ellos se fueron mediocres, no, simplemente que lograron unas metas que sí se establecen y que son importantes a nivel comercial. Entonces la oficina también logró un Centurión y eso fue un logro importante, un logro que de todo el equipo que como factor humano es importante también establecerlo. Claro. Ahora conversaste un poco sobre cómo pasamos, ¿no? Ambos en este caso de ser asesores, de ser agentes, luego emprender como tal con la oficina inmobiliaria. ¿Cuál piensas que es el error más recurrente de un agente inmobiliario que decide dar ese paso, que decide ahora ser broker inmobiliario? Que decide ser broker inmobiliario. Que decide tener su equipo. Ok. Es una buena pregunta, porque va primero relacionado a cuando alguien quiere ser asesor inmobiliario. Cuando alguien quiere adentrarse al mundo inmobiliario, al mundo de las ventas, que no entienda que es una empresa por sí solo y que el principal producto que uno ofrece es uno mismo, automáticamente pues sigue pensando como normalmente uno piensa, que la dependencia es la única forma de emprender, de crecer, de generar dinero, y eso no es tan correcto. Entonces, quitarse ese chip, pocos lo logran, porque además un agente inmobiliario involucra saber de temas legales, saber de arquitectura, de marketing, de técnicas de cierre de ventas, de psicólogo, de tasador, de administrador, fotógrafo, o sea, involucra muchos elementos. Entonces, primero entiendes eso. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso y cuál es el error que los agentes al momento de querer ser brokers cometen en su mayoría de casos? Nosotros fuimos aprendiendo también en el camino. Y no es que habíamos cometido esos errores, pero ahora si yo miro hacia atrás y me hubiera dicho ciertos elementos, creo yo que es entender que ya el broker, además de poder vender propiedades, ayuda a que el asesor entienda que es una empresa. Le da las herramientas, le da todas las tácticas que ha aprendido. Para evitar que se choque con las mismas paredes. Exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en la oficina sugerimos mucho a los asesores. Mira, yo te sugiero no hacer esto porque puede pasar. Y hay algunos asesores que sí lo toman y otros asesores que sienten que pueden hacerlo. Y luego se estrellan. Y entonces se voltean y dicen, mira, ahí tenías razón. Daniela, tenías razón. O tenías razón de las frases, de tus 3 frases que siempre le dices al equipo. Sí. Yo tengo 3 frases, ¿no? Una frase es: el primero que habla pierde. Que habla, en realidad las 3 frases es por un tema de fuerza y energía hacia lo que es la madurez emocional y mental. El primero que habla pierde no es que te vas a quedar callado, simplemente que tienes que saber escuchar. Tienes que saber entender que el otro te va a dar información para que tú le brindes información. Y a veces no solamente he hablado
simplemente a veces también es observado. Sí, a veces son posiciones corporales, gestos. Exactamente, y eso es importante. Entonces el primero que la pierde. La segunda frase que yo tengo es: la ansiedad mata. Sé que no estoy relacionando el tema hacia otros temas que son delicados y que se han visto mucho y se están viendo mucho después de la pandemia, pero sí voy al hecho de que no puede haber una suerte de elementos que tú quieras controlar. Tienes que, si tú hiciste lo que tienes que hacer, haz elementos que busquen que la otra persona responda de una manera, pero no busques controlarlos al 100%, es decir, ten diferentes variables para poder más o menos hacer que de lo que vaya a suceder tengas una respuesta. Y mi tercera frase es: el que se desespera pierde. Es decir, ya una vez que estás acá en la parte que ya la persona decidió o fue por algún camino que tú tenías intuido o no, y tienes que responder y respondes, no puedes ya hacer que eso sea inmediato. Claro. Hay procesos, hay pasos, entonces, tanto de ida y vuelta. Que a veces la experiencia es lo que te lo da. Exactamente, así es. Entonces, no se trata de vender por vender. A veces, por ejemplo, ahorita, aprovechando, nos ha tocado una negociación curiosa. Le llegó a uno de los agentes 2 ofertas de una propiedad por debajo del precio comercial, pero muy por debajo, las dos. Entonces, automáticamente es porque la propiedad sirve para un tema de inversión, entonces salen las oportunidades, ¿no? Pero se habla con los clientes y se dice: mira, si tú te vas muy agresivamente, surge la variable de si tú te vas muy abajo con el que oferta, ¿no? Con el que oferta, tu rebaja va a ser muy baja, dependiendo quién sea el cliente, y para eso uno lo tiene que conocer. Si tu oferta es mediana, tu rebaja va a ser más baja, porque la otra persona está entendiendo que hay una suerte de respeto, de entendimiento. Entonces, ambas ofertas fueron bajas, una de ellas subió, pero una de ellas vino por representación de, es decir, vino una persona que no era directamente la compradora. Exactamente. Entonces eso ya por experiencia te dice... Sí. Puede haber cambios de opinión. Exactamente. Entonces hay que verlo con cuidado, y dicho y hecho fue la segunda visita y cambiaron de opinión. Entonces, y también hay una suerte de tiempo de respuesta. Entonces si tú ya estás ansioso por querer controlar las cosas, no vas a lograr nada. Y si te desesperas por lo que vaya a suceder sin haber visto lo primero, que es el primero que la pierde, sin haber leído o escuchado, entonces... Claro, y ahí es también aceptar que hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Por nosotros, obviamente, en el rubro lo ideal siempre va a ser cerrar las operaciones rápidamente. Pero a veces cuando hablamos de ventas o incluso cuando hablamos de alquileres, el propietario se toma su tiempo en meditar y decidir. De hecho, creo que en todos estos años que tenemos juntos, al menos en el rubro, el cliente que más se demoró en tomar una decisión fue una empresa y se demoró un mes en decidir si aceptaba. Teníamos varias ofertas por varios terrenos de ellos. Y era porque era una empresa que se tenía que reunir la junta de accionistas y todos tomar la decisión. Y era complicado porque obviamente necesitamos darle una respuesta finalmente al comprador, y la idea es darle una respuesta oportuna. Claro. Pero cuando no está en nuestras manos tomar la decisión de sí, no o contraofertar, también es un tema de manejo de control de emociones, pero creo que eso a todos nos da la experiencia finalmente, ¿no? Sí, ¿no? Y a nivel comercial, por ejemplo, una respuesta no es tan rápida, porque pasa por diferentes decisiones. Claro. Pasa por un directorio, pasa por primero la junta o bueno, el equipo que se ha formado, luego pasa a una revisión previa de la gerencia y luego pasa al directorio. Y en esa transacción puede pasar meses. Claro. No solamente en este caso sucedió un mes, pero hay muchos elementos de ida y vuelta que hay que entender, porque no estamos hablando de vender un lapicero, estamos hablando de justamente ayudar a vender. De repente hablar de sueños es hablar un poco más hacia lo que es vivencia de casa, de residencial, pero sueños también involucra a empresas que han ido creciendo y que necesitan, o inversores que están ya en una suerte de crecimiento, de elevación. Entonces
hay que tener cuidado ahí, ¿no? Y es parte de nuestro rubro ser los intermediarios y ser totalmente ecuánimes, porque muchas personas venden sus propiedades o porque les tocó vender y ya quieren vender y tienen otra, o porque necesitan el dinero y tienen que vender de algo para la cual eso es su hogar. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, por eso también el primero que la pierde, porque eso no solamente ayuda a vender, también ayuda a saber cómo vas a llevar al propietario a que entienda que la venta de una propiedad es un negocio y estás tocando y manipulando una bola de cristal muy fina para esa persona, y entender que la otra persona que quiere comprarlo, que para él no será una bola de cristal fina, de repente sí es algo importante, pero no la delicadez que tiene para el otro emocionalmente, pues tiene que entender que hay un punto medio y que tiene que ver un win-win, un ganar-ganar. Y bueno, entonces por eso también es importante los filtros que se hacen al comprador o al propietario, y también hacia el propietario y hacerle entender eso. Ahora, con todo lo que has dicho, que es mezcla obviamente de todo lo que has caminado en el rubro, en otros rubros también, porque todo esto nos va formando, ¿cuál piensas que es la clave para construir un negocio exitoso? Yo creo que las personas. Primero, saber que tu socio o tu socia es alguien que siempre va a estar ahí, pero que también puede confiar en ti. Y a veces de repente en momentos determinados no se va a ver, porque ambos están trabajando en una línea en tal coordinación que parece que uno o el otro no tiene comunicación, y es todo lo contrario. Y también en saber encontrar personas que tengan valores muy altos, valores en los cuales sientan un hambre por querer crecer, un hambre por querer hacer que las cosas funcionen, y eso hace que un negocio sea exitoso, ¿no? Eso es por la parte humana, que es lo más importante. Y en un segundo lugar, saber qué encontrar para que sea comprable, ¿no? O sea, no puedes tener stock por tener stock. Claro. No, tienes que saber hacer un correcto análisis. Acá al menos eso no lo hacemos, pero necesitas entender de que tiene que haber un análisis completo, y el propietario necesita entenderlo y el comprador necesita entenderlo, porque eso hace que las propiedades salgan de una manera mucho más ágil, y sobre todo a como el mercado dicta el movimiento, ¿no? Entonces yo creo que esos elementos aunados a siempre ser innovadores es importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos con una persona como apoyo en el tema de marketing audiovisual. Ahora en el equipo ya son 5 personas. Entonces eso involucra mucho a entender que tiene que ver no solamente nosotros como cabeza, sino como un área que entienda lo que realmente el negocio necesita y que el cliente también necesita, porque son especialistas en el tema. Nosotros habremos podido haber estudiado, haber aprendido dentro de la línea, pues muchos elementos de marketing, de mercadotecnia, cierres de ventas, de neurolingüística, o sea, un montón de elementos, pero son complementos a lo que nosotros tenemos como una cabeza principal. Pero hay personas que lo tienen al revés. Hay personas que lo han desarrollado como forma principal y se van complementando. Entonces uno tiene que también aprender a escuchar y aprender a valorar a esas personas. Claro, rodearse de personas que sepan un poco más de temas específicos. Exactamente. Que nosotros no podemos dominar todo, controlar todo. Así es. Claro. Así es. Y eso es importante, porque eso también significa delegar. Eso también significa confiar tu bebé, un sueño finalmente. Exactamente, ¿no? Y hacerlos partícipes a todos del crecimiento, y en este caso también involucrar a los agentes, ¿no? Los agentes inmobiliarios que nos acompañan son muy importantes para un broker, porque el broker pues va formando como a un niño, ¿no?
Al menos nosotros nos sentimos así, nos sentimos responsables como padres de... Como nuestros hijos. Son como nuestros hijos y no queremos que se equivoquen. Y es más, queremos que salgan a la luz más rápido. Y lo podemos decir y a veces ellos lo escuchan porque ganan buenas comisiones y queremos que ganen más comisiones porque nos conviene. Ok, es raro decirlo, pero en el flujo de Century 21, cuando un asesor gana más comisiones, más le conviene al broker. Pero en ese proceso hay muchos elementos emocionales, porque cada uno tiene una historia hacia atrás y además también un aprendizaje sobre el rubro, porque no todos están metidos en el rubro de un inicio. Personas que vienen de otros psicólogos, otros ingenieros civiles, administradores, hemos tenido odontólogos, o sea, arquitectos, de diseñadores de interiores, como nosotros, por ejemplo, ¿no? Tu abogada, o sea, y es importante esos elementos como para poder determinar todo el círculo de cómo, porque una empresa puede ser exitosa o no. Así es. Mijail, bueno, creo que obviamente el espacio nunca va a ser tan extenso para hablar de toda la experiencia o cosas que podamos también aportar, pero te agradezco por ser de hecho el primer invitado. Con esto ya abrimos este nuevo segmento. Ahora cuéntanos, Mijail, si alguien que ha escuchado, alguien que te acaba de conocer, entiendo que dentro del rubro pues hay muchas personas que te conocen, pero para alguien nuevo, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? Primero que nada, gracias por dentro de la elección, dentro de la planificación, haberme escogido para que yo sea el primero. Sé que hubieron otras personas que de repente pudieron haber estado con mayor mérito acá, sentados, pero es importante, creo yo, este espacio porque es distinto, porque es descubrir cómo uno realmente ha ido avanzando en este rubro. Sé que es un corto tiempo, pero te agradezco las preguntas, te agradezco el espacio y a mí me pueden encontrar en la oficina en @C21 principal en las redes, en Instagram, y también pues si desean me pueden encontrar en Century 21 Perú, ¿no? Claro, en el directorio de oficinas, y nosotros que somos el 21 principal, ¿no? Perfecto, te agradezco, Mijail. Bueno, para ustedes que nos están viendo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y una vez más agradecidos en realidad de que puedan ser los primeros en escuchar este nuevo espacio. Gracias.